¿Y si la realidad que percibimos, la estructura ósea del cosmos y la materia que tocamos, no fuese más que la condensación de un sonido primordial? ¿Y si la diferencia entre un mero balbuceo y un decreto capaz de moldear el destino residiera únicamente en la activación de una frecuencia olvidada? Esta no es una meditación metafórica, sino una indagación crítica sobre la física oculta del lenguaje. Durante milenios, el hombre ha utilizado su voz para describir el mundo, pero el iniciado, el conocedor de las leyes arcanas, comprende que la voz fue dada, en primera instancia, para crearlo. Te encuentras ahora al umbral de una revelación que desmantelará la comprensión profana del habla, aquella que la reduce a un simple instrumento de comunicación social. Te prometo que, al finalizar este viaje, entenderás por qué las escrituras antiguas de cada civilización, desde el Génesis hasta los Vedas, coinciden en que la existencia comenzó con una vibración audible, con una orden, el Logos. Estamos aquí para trascender la barrera del oído físico y acceder al conocimiento de la simática, la ciencia que permite ver la forma intrínseca del sonido, y a la sabiduría del Logos, el código divino que se activa a través de la intención pura y la coherencia emocional. Prepara tu conciencia para recibir el manual operativo de la manifestación, la hoja de ruta que explica cómo la frecuencia de tu laringe se convierte en el arquitecto silencioso de tu experiencia. La verdad es una corriente eléctrica, y tu palabra es el interruptor maestro que la enciende. Te mostraré que no solo puedes hablar sobre la realidad, sino que puedes hablar a la realidad, obligándola a obedecer la geometría inherente en tu tono y tu intención. La promesa que te hago no es de mero conocimiento intelectual, sino de soberanía existencial. La soberanía para hablar como si fueras co-creador, para alterar el tejido mismo de tu experiencia material mediante el dominio de la frecuencia. Este camino exige compromiso y apertura. Por ello, antes de descender a las profundidades del primer misterio, te pido que actives la resonancia con esta enseñanza. Que este gesto sea un decreto inicial, una prueba de intención. Otórgame tu señal de resonancia. Suscríbete a esta corriente de conocimiento para asegurar tu pertenencia a la verdad revelada, y manifiesta ahora en el éter digital la simple pero poderosa afirmación: yo busco la verdad. Solo entonces la puerta del Logos se abrirá para ti. La palabra Logos, en su acepción más profunda y arcaica, no se traduce meramente como palabra o razón, sino como el principio ordenador universal, la inteligencia estructuradora que subyace a toda manifestación fenoménica. Es la sustancia vibratoria primigenia que, al ser emitida, proyecta patrones geométricos de densidad que conocemos como materia. El Logos, tal como lo concebían Heráclito y la tradición hermética, es la ley inmutable que gobierna el flujo y el cambio, y su expresión más accesible para el ser humano es la voz. Cuando la escritura sagrada afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, está delineando una cosmogonía donde el sonido no es un subproducto de la energía, sino la causa eficiente de la misma. Nuestra voz, en su estado más puro y no contaminado por el ego o la duda, es un residuo atómico de ese verbo fundacional, una herramienta de transducción capaz de convertir la intención abstracta, la mente divina, en forma palpable. Ignorar el Logos es relegar nuestra capacidad creadora al azar. Entenderlo es reclamar el cetro de nuestra soberanía vibracional, reconociendo que cada sílaba emitida es una orden ejecutiva dirigida al universo holográfico, instruyendo a las partículas cuánticas sobre cómo deben agruparse para formar la realidad inmediata que experimentaremos. El lenguaje humano, a pesar de su aparente fragmentación y degeneración moderna, posee aún la estructura latente de los códigos de manifestación. Cada fonema, cada vocal y consonante representa una posición específica de la laringe, la lengua y el paladar que, al ser articulada, genera una forma geométrica observable en el plano simático, tal como veremos. Esta matriz fonética no es arbitraria, es un sistema de codificación diseñado para interactuar con la rejilla electromagnética que envuelve el planeta. Los mantras, los nombres divinos de poder, como el tetragramatón o el Om, no son meras repeticiones rituales, sino fórmulas algebraicas acústicas
que fuerzan al campo unificado a reorganizarse según las especificaciones vibracionales del sonido emitido. Cuando pronunciamos una palabra, estamos activando resonadores internos, boca, senos paranasales, pecho, que modulan la frecuencia fundamental generada por las cuerdas vocales, imbuyéndola con la energía emocional del corazón, el asiento de la intención verdadera. Si esa intención es pura y alineada con la voluntad universal, el logos mismo, la palabra se convierte instantáneamente en una fuerza materializadora, un rayo láser que corta y define la arcilla cósmica. La voz, por lo tanto, no es simplemente un medio para transmitir información, sino un vehículo para transferir la energía organizativa desde el plano mental al plano físico. Un acto de magia elemental constante que realizamos sin conciencia. La física del logos opera bajo el principio de la resonancia armónica perfecta. Así como un diapasón de una frecuencia determinada hará vibrar a otro diapasón idéntico sin contacto físico, nuestra palabra, cuando está sintonizada con la frecuencia de aquello que deseamos manifestar, sea salud, abundancia o sabiduría, establece un puente vibracional directo. La dificultad radica en que la mayoría de los seres humanos emiten su discurso desde el estado de consciencia reactivo, desde la programación subconsciente o desde el miedo, creando así una realidad que perpetúa precisamente esas limitaciones internas. La palabra hablada, entonces, se convierte en un bucle de retroalimentación autodestructivo. La carencia se verbaliza como carencia, la enfermedad se nombra como enfermedad, y el universo, que solo puede decir sí a la frecuencia que le es presentada, refuerza esa estructura. La maestría del logos exige despojar la palabra de toda carga negativa autoimpuesta y empezar a hablar desde el plano de la realización, utilizando el lenguaje en tiempo presente y afirmando la existencia de la realidad deseada, antes de que ésta se manifieste visiblemente. Esto no es autoengaño, sino una comprensión profunda de que la realidad sigue al comando vibratorio, no viceversa. El poder de la voz como código creador se demuestra en las tradiciones orales más antiguas, donde la conservación exacta de los mitos y las genealogías aseguraba la continuidad de la estructura social y cósmica. La palabra era sagrada porque cada sonido contenía la semilla de una forma. Pensemos en el acto de nombrar. En muchas culturas, dar un nombre a algo, una persona, un lugar, un espíritu, era conferirle existencia y destino. Adán, al nombrar a las criaturas, estaba ejerciendo su dominio sobre la materia, no simplemente etiquetándola. Cuando nombras una limitación en tu vida, le das existencia. Cuando la renombras como una oportunidad de aprendizaje o un estado transitorio, le quitas su poder sustancial. El logos nos enseña que el lenguaje es un sistema operativo donde las palabras son los comandos de programación. Si tu sistema está saturado de comandos de error, no puedo, es imposible. La manifestación resultante será un reflejo exacto de esa sintaxis defectuosa. La purificación del habla es, por lo tanto, una limpieza profunda del código fuente de tu realidad, reescribiendo la narrativa desde la autoridad absoluta de tu ser superior. Finalmente, el logos establece una jerarquía en el proceso de manifestación. El pensamiento genera la idea, la chispa, la emoción le da la carga energética, el combustible, pero es la palabra, la articulación precisa del sonido, la que le da la forma y la proyecta hacia la densidad material. Sin la palabra, el puente vibracional, la idea y la emoción permanecen encapsuladas en el plano etéreo, sin poder anclarse. El acto de hablar es el sello final, la firma en el contrato con el cosmos. De ahí la importancia de la coherencia, un tema que exploraremos con detalle. Un pensamiento puro expresado con una palabra fuerte, pero sin el sentimiento correspondiente, se disipa como el humo, ya que le falta la energía vinculante del corazón. El logos exige alineación tripartita. La mente conceptualiza la forma, el corazón siente la frecuencia de esa forma ya realizada, y la voz emite la onda portadora. Solo cuando estos tres centros, mental, emocional y vocal, operan en unísono perfecto, la palabra deja de ser un simple sonido y se convierte en el verbo creador, una fuerza tan poderosa como el hágase la luz original.
capaz de alterar la trayectoria de partículas y eventos. Para comprender verdaderamente el poder del logos, debemos descender de la metafísica pura a la física cuántica y la vibración tangible. La ciencia moderna, a través de la física teórica y la experimentación en laboratorios, ha convergido con las enseñanzas esotéricas más antiguas. La materia sólida es una ilusión de los sentidos. El universo entero, en su nivel más fundamental, es un vasto campo de energía vibratoria. Un océano de frecuencias interconectadas. Max Planck, el padre de la física cuántica, afirmó que no existe la materia como tal, sino fuerzas vibratorias que mantienen unidas a las partículas. La teoría de cuerdas va más allá, postulando que las partículas fundamentales que componen el universo, electrones, quarks, no son puntos, sino diminutas cuerdas, vibrando en múltiples dimensiones. Cada una de estas cuerdas produce una nota, y el conjunto de estas notas constituye la sinfonía cósmica que experimentamos como realidad. Si todo es vibración, entonces el sonido, la onda mecánica de presión que viaja a través de un medio, es el organizador primario de la forma. El mundo no está hecho de cosas, sino de tonos congelados. La simática, kimatic, del griego kima, ola, es la disciplina que ofrece la prueba visual y empírica de este principio. Esta ciencia, popularizada en el siglo XX por el médico y científico suizo Hans Jenny, pero con raíces que se remontan a Ernst Chladni en el siglo XVIII, se dedica al estudio de los fenómenos ondulatorios, mostrando cómo el sonido y la vibración pueden organizar la materia inerte en patrones geométricos complejos y definidos. En los experimentos de simática se colocan partículas finas, arena, polvo, líquidos, sobre una placa o membrana conectada a un generador de frecuencia. A medida que se incrementa el tono, las partículas se mueven caóticamente hasta que alcanzan una frecuencia resonante específica. En ese instante, el caos colapsa y las partículas se ordenan instantáneamente en figuras estables y simétricas. Estos patrones, las figuras de Chladni, son la manifestación visible de la onda estacionaria del sonido, revelando que la forma física es el eco directo de la frecuencia audible. El sonido, por lo tanto, no es simplemente oído, sino visto y sentido, como la fuerza estructuradora de la materia. Lo más fascinante de la simática es la revelación de que las frecuencias específicas no generan figuras aleatorias, sino que replican estructuras que se encuentran en la naturaleza y la geometría sagrada. Tonos armónicos puros pueden generar el patrón de la flor de la vida, la espiral logarítmica o las formas básicas de los sólidos platónicos, que son considerados los bloques de construcción geométricos del universo. Esto implica que las leyes que rigen la formación de una célula, una galaxia o incluso la estructura de un cristal de cuarzo son inherentemente musicales y matemáticas. Si un simple tono generado electrónicamente puede obligar a la arena inerte a adoptar la forma perfecta de un mandala o una estrella de 6 puntas, ¿qué poder geométrico reside entonces en la complejidad modulada de la voz humana, capaz de generar miles de matices de frecuencia en un solo aliento? La simática nos proporciona la evidencia innegable de que la palabra hablada es, en esencia, un programa de diseño asistido por computadora para la realidad. Cuando hablas, estás dictando la geometría que deben adoptar las partículas cuánticas en tu campo de experiencia. La implicación directa para nuestra existencia es profunda. Nuestro cuerpo, compuesto en gran medida de agua, es un sistema simático orgánico constantemente influenciado por las vibraciones externas e internas. El doctor Masaru Emoto demostró que la intención y el sonido modifican la estructura cristalina del agua. La simática va más allá, mostrando que la resonancia de tu voz afecta directamente la organización molecular de tus tejidos, tu sangre y tu ADN. Cada pensamiento, cada emoción que se transduce en el sonido de tu voz, es una onda de presión que recorre tu sistema, reafirmando o desestructurando la coherencia interna de tu biología. Una voz emitida con miedo o rabia genera patrones caóticos y disonantes que contribuyen a la enfermedad y el desorden, mientras que una voz modulada con amor, gratitud o afirmación pura genera patrones armónicos y simétricos
que promueven la sanación y la integridad biológica. La voz no solo moldea la realidad externa. Primero, se convierte en el escultor de tu propia forma física. La comprensión de la simática y el logos es el punto de inflexión donde la espiritualidad se encuentra con la física. Nos obliga a tratar cada vocalización no como un acto trivial, sino como la emisión de un código maestro. Si deseamos manifestar una realidad de orden, salud y abundancia, debemos asegurar que la frecuencia de nuestra voz refleje ese orden. Esto requiere un dominio sobre la sintonía emocional, asegurando que la frecuencia emitida sea coherente con el deseo genuino, un tema fundamental que será explorado a fondo. La simática nos enseña que el universo es inherentemente receptivo y obediente a la frecuencia. No discrimina entre el ruido constructivo y el destructivo. Simplemente toma la onda vibracional dominante y la proyecta a la forma. Nuestro trabajo es, por lo tanto, refinar nuestro instrumento vocal y emocional, transformando el sonido habitual en una resonancia de maestría. Al hacerlo, nos convertimos en directores conscientes de la sinfonía cósmica, eligiendo intencionalmente los tonos que queremos ver manifestados en el lienzo de la vida. El sonido no solo crea, sino que sostiene, y la calidad de nuestro sostén vibracional define la calidad de nuestra existencia. Ahora, antes de proseguir hacia la profunda comprensión de la tríada de la manifestación, la alineación entre el pensamiento, el sentimiento y el habla, necesito que reflexiones sobre esta verdad recién revelada. Si el logos es el poder ordenador y la simática demuestra que el sonido crea la forma geométrica, ¿qué patrones conscientes o inconscientes crees que has estado imprimiendo en la matriz de tu vida mediante la repetición constante de tus frases y diálogos internos? ¿Qué figuras simáticas de tu realidad actual están a punto de ser desmanteladas y reescritas por tu nueva comprensión de la frecuencia de tu propia voz? Penetramos ahora en el corazón del proceso creativo, la tríada de la manifestación, la alineación ineludible de la intención mental, la frecuencia cardíaca y la declaración vibracional. El pensamiento es el mapa, el sentimiento es el combustible y la palabra es el código de lanzamiento. Si alguno de estos tres vértices está comprometido, la geometría de la manifestación se distorsiona y el resultado es la frustración crónica, un reflejo directo de la incoherencia interna. No basta con desear en la corteza prefrontal si el tronco cerebral y el campo cardíaco irradian una señal opuesta de duda o de indignidad. La mente, actuando como arquitecto de la realidad, debe sostener la imagen del deseo con una claridad impecable, libre de la contaminación de los cómos y los cuándos. Su función es establecer el qué con precisión geométrica. Sin embargo, la mente es inherentemente dual. Está diseñada para el juicio, el análisis de riesgo y la supervivencia, lo que la convierte en un motor de sabotaje si opera sin la guía y la alta vibración del corazón. La intención mental sin la resonancia emocional es estática, una hermosa teoría que nunca alcanza la masa crítica para colapsar en la materia. El sentimiento, originado en el campo electromagnético del corazón, es el amplificador cuántico. Es la prueba de que la intención mental ya ha sido aceptada como realidad. El universo no responde a tus palabras, ni siquiera a tus pensamientos. Responde a la frecuencia portadora de tu emoción dominante. Si visualizas riqueza, pero sientes la constricción de la escasez es la frecuencia dominante que el campo unificado obedece. La coherencia del sentimiento es la clave de bóveda de todo el proceso. La palabra, el logos, sirve como el martillo que sella el pacto vibracional. Es el último acto de fe consciente que traduce la energía pura en una orden codificada para el sustrato material. La palabra debe ser una extensión resonante de la intención y el sentimiento coherente. Una afirmación dicha desde la boca pero contradicha por la angustia interna no es una orden, sino una pregunta débil que el universo ignora. La impecabilidad en el lenguaje es la disciplina fundamental del maestro. Cuando la tríada opera en perfecta sincronía, se produce un pulso armónico tan potente que atraviesa las capas de resistencia de la realidad percibida.
Es el punto donde el observador se fusiona con lo observado, donde la separación entre el deseo y el cumplimiento se disuelve. Nuestro objetivo no es la mejora marginal, sino la resonancia perfecta, una condición de alineación total donde el pensamiento, el sentimiento y la palabra son indistinguibles en su frecuencia. Esto exige la vigilancia constante del observador interno, transformando el diálogo interno caótico en una sinfonía de manifestación. Entramos en el dominio de la coherencia emocional y cardíaca, donde la ciencia del corazón supera la lógica del cerebro. El corazón, con sus 40.000 neuronas sensoriales, el cerebro del corazón, irradia un campo toroidal electromagnético hasta 5.000 veces más potente que el generado por la cabeza. Este campo no es pasivo, es la principal antena emisora y receptora de tu interacción con el campo de información cuántica. La coherencia cardíaca es un estado mensurable, caracterizado por una variabilidad de la frecuencia cardíaca, VFC, perfectamente sinusoidal y ordenada. En este estado de orden biológico, el corazón envía señales rítmicas y armoniosas al cerebro, lo que inmediatamente desactiva el sistema nervioso simpático, lucha o huida, y optimiza la función del córtex. La coherencia física es la base para la coherencia emocional. La incoherencia, por el contrario, el estrés crónico, el miedo, la rabia, produce un patrón VFC errático, desordenado, creando una señal de ruido que es interpretada por el cuerpo como caos. Este ruido no solo desactiva la función cerebral superior, sino que también irradia una frecuencia de baja potencia y baja información al universo, atrayendo más caos y resistencia a la manifestación. La mayoría de las personas operan permanentemente en esta frecuencia de ruido estático. El verdadero poder del sentimiento no reside en la intensidad superficial, sino en la duración y la calidad de la frecuencia sostenida. El aprecio. La gratitud y el amor incondicional no son conceptos espirituales etéreos. Son frecuencias de alta resonancia que, cuando se mantienen coherentemente, tienen la capacidad de reorganizar la materia a su alrededor. Son la manifestación biofísica de la fe absoluta, la modulación intencional de la coherencia cardíaca, lograda a través de técnicas específicas de respiración focalizada y la evocación deliberada de emociones elevadas. Es el entrenamiento diario del maestro. Esto no es un truco de autoayuda, es la aplicación directa de la biofísica para gobernar el propio campo energético y, por extensión, influir en el campo externo. El control del corazón es el control del destino. Te he enseñado a buscar la coherencia, la luz, la alta frecuencia. Pero aquí está la verdad incómoda que pocos mentores se atreven a pronunciar. Tus patrones de sufrimiento y autosabotaje no son meros errores biológicos o fallos morales. Son, de hecho, sistemas de control extraordinariamente eficientes. La densidad emocional, el miedo, la culpa, la vergüenza, actúa como un ancla gravitacional programada en tu subconsciente no por accidente evolutivo, sino por una arquitectura de la realidad que requiere resistencia para su propia existencia. Cuando te autosaboteas, no estás fracasando, estás obedeciendo a una subrutina de mantenimiento de la densidad. Tu verdadero desafío no es ser feliz, sino desmantelar la obediencia al código implantado. La coherencia solo se logra cuando reconoces la naturaleza exacta de tu prisión vibracional. Ahora debemos sumergirnos en la programación del subconsciente, el núcleo operativo del 95% de tu mente. El subconsciente no razona, no juzga, simplemente acepta los datos que se le presentan como verdad absoluta y los ejecuta a través de hábitos. Si tu programación central te dice que no eres digno o que la vida es una lucha, no importa cuánto medite o afirme tu 5% consciente, el 95% se encargará de sabotear metódicamente cualquier intento de éxito para mantener la coherencia del programa maestro. La puerta de acceso a este vasto depósito de programas es la frecuencia teta, 4-8 Hz, el estado cerebral que domina en la niñez temprana y que se reproduce fugazmente en el umbral entre la vigilia y el sueño, o en estados de meditación profunda o hipnosis. Mientras la mente consciente, beta, gamma, actúa como un guardián crítico y escéptico, en teta,
El subconsciente está abierto, maleable, listo para aceptar nuevas directrices sin objeciones lógicas. La dificultad de cambiar los patrones de la infancia radica en esta programación temprana. Los acuerdos fundamentales sobre la identidad y el valor se instalaron cuando el cerebro era una esponja receptiva en estado teta permanente, carente del filtro de juicio adulto. Para reescribir estos acuerdos primarios, debemos regresar a esa frecuencia y aplicar el logos con la carga emocional coherente del corazón, superponiendo el nuevo programa con una fuerza vibracional superior. La reprogramación no se logra mediante la repetición superficial de mantras. Requiere la creación de una experiencia sustituta, tan vívida, tan saturada de emoción de alta coherencia, que el cuerpo no pueda distinguir entre la visualización y la realidad física. Al hacer esto, el cuerpo, que es el subconsciente, comienza a registrar la nueva realidad como un evento pasado y ya consumado, creando nuevas conexiones neuronales que anulan los viejos circuitos del autosabotaje. El subconsciente solo responde a la emoción amplificada. Si deseas instalar un programa de abundancia, debes generar la emoción que sentirías después de que la abundancia haya llegado. Esto es la manifestación actuando a la inversa. La emoción crea la realidad física. Es la técnica de sentir la gratitud por lo que ya es, antes de que el evento se manifieste en la línea temporal lineal, desafiando la lógica, pero obedeciendo la ley cuántica. Finalmente, la bioquímica de la emoción revela la cadena de mando física que sella nuestros patrones. El pensamiento, al ser procesado, desencadena la liberación de neuropéptidos, las moléculas de la emoción, que viajan por el torrente sanguíneo. Estas moléculas son el alimento y la señal de mando para cada célula del cuerpo. Si piensas constantemente en el miedo, tu hipotálamo crea y libera cócteles de neuropéptidos del miedo. Candace Pert demostró que los receptores en la superficie de las células se adaptan a las emociones dominantes. Si te alimentas de estrés crónico, tus células desarrollan más receptores para los neuropéptidos del estrés. Esta es la adicción celular. El cuerpo se vuelve fisiológicamente dependiente de su propia miseria habitual, buscando la dosis química conocida de sufrimiento para mantener su homeostasis mórbida. Cuando intentas introducir un cambio positivo, un pensamiento de alegría o paz, el cuerpo entra en un estado de abstinencia bioquímica. Los receptores, privados de su dosis química de dolor, envían señales de malestar al cerebro, que la mente consciente a menudo interpreta como una justificación para volver al viejo patrón. Esto es demasiado difícil. No va a funcionar. La resistencia al cambio es, fundamentalmente, una adicción fisiológica. La maestría del campo emocional exige interrumpir intencionalmente este ciclo de señalización. Mediante la coherencia cardíaca, saturamos el sistema con neuropéptidos de alta frecuencia, gratitud, aprecio, obligando a las células a desmantelar los viejos receptores de miedo y a crear nuevos. Este proceso es temporalmente incómodo, un periodo de desintoxicación celular donde la identidad química del pasado lucha por sobrevivir. El pensamiento es un acto bioquímico con consecuencias físicas inmediatas. Cada vez que sostienes una emoción elevada en coherencia, estás forzando a tu cuerpo a una nueva homeostasis. El camino hacia la manifestación consciente es la perseverancia a través de la crisis de abstinencia bioquímica, hasta que el cuerpo se convierte en el esclavo obediente de la mente coherente y no viceversa. Hemos desvelado que tus hábitos de sufrimiento no son defectos, sino sistemas de control sofisticados a los que tu biología se ha vuelto adicta. Ahora que entiendes que tu cuerpo exige químicamente la repetición de tu pasado, tu drama familiar, tus miedos financieros, tu autosabotaje, y que esta exigencia es la mayor barrera para la manifestación coherente, ¿estás dispuesto a experimentar la abstinencia y el caos biológico de la desintoxicación emocional, sabiendo que el cuerpo, no el ego, es tu mayor saboteador? La tríada de la manifestación no es una abstracción espiritual, sino la alineación exacta de 3 vectores bioelectromagnéticos. El primero es el pensamiento consciente, la intención cristalina que debe ser liberada de toda dualidad. Esto requiere una limpieza radical de la narrativa interna, donde el observador deja de ser la víctima de sus circunstancias pasadas y se convierte en el arquitecto de la realidad futura.
Si tu intención está contaminada por la duda, o si la formulación es un ruego al futuro, en lugar de una afirmación del presente, el campo no acepta la señal y la energía se disipa en resistencia interna. La precisión lingüística de la intención es la primera y más brutal criba. El segundo vector es la emoción elevada, la frecuencia generada por el corazón. La intención mental es solo una directriz. La emoción es la potencia bruta. Si el pensamiento de tu nueva realidad financiera se sostiene en la frecuencia de la escasez pasada, miedo, ansiedad, el mensaje que emites al campo cuántico es contradictorio. La gratitud, el aprecio y la plenitud no son sentimientos bonitos, son longitudes de onda de alta amplitud, necesarias para generar el campo toroide más potente alrededor del cuerpo, que actúa como el proyector físico de la realidad. El corazón es el transmisor, y si la señal está en incoherencia, el universo solo recibe ruido estático. El tercer vector es la voluntad enfocada, la acción deliberada combinada con el desapego absoluto. Esto es el pararrayos que permite que la energía del deseo se condense en el plano físico, sin ser bloqueada por la ansiedad sobre el resultado. El desapego no significa indiferencia, significa una fe tan inquebrantable en la inevitabilidad de la manifestación que la necesidad de controlar el proceso, el cómo, desaparece. La acción se vuelve inspirada, no forzada. Si mantienes la necesidad neurótica de verificar cada paso, estás enviando una señal de escasez y desconfianza, cancelando los dos primeros vectores de la tríada. La simultaneidad de estos tres vectores es lo que llamamos coherencia de campo unificado. La mayor parte de los intentos de manifestación fallan porque los individuos mantienen la intención clara solo por unos minutos, la emoción elevada solo hasta que llega la primera frustración, y el desapego se rompe a la primera señal de adversidad. La manifestación requiere sostener el estado del ser, la identidad de la persona que ya tiene lo que desea, hasta que el campo físico se sincroniza. Esto es un acto de pura disciplina energética, una lucha contra la inercia bioquímica del yo programado. Este proceso de alineación no es metafórico, es física pura. La intención enfocada en el neocórtex, saturada de coherencia cardíaca, HRV de alta amplitud, permite que las células del cuerpo resuenen con una señal idéntica. Cuando las billones de células de tu biología dejan de emitir señales químicas del pasado y empiezan a vibrar en el patrón de tu futuro elegido, te conviertes en una fuente de resonancia que literalmente organiza la materia circundante. La tríada es la ingeniería del ser para convertirse en un imán biológico perfectamente afinado, capaz de atraer lo que está en su misma frecuencia de onda. La coherencia emocional y cardíaca, en su forma más técnica, es la manipulación intencional de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV. No estamos hablando de un estado de calma subjetiva, sino de un patrón sinusoidal, ordenado y armónico en el tiempo entre latidos. Un estado incoherente se asemeja a una onda caótica y dentada, típico del estrés y el miedo, que disocia la comunicación entre el corazón y el cerebro. La coherencia cardíaca, por el contrario, crea una onda portadora de tal magnitud que optimiza el flujo neural, hormonal y químico, estableciendo un diálogo de orden entre el sistema límbico y el neocórtex. Este ritmo ordenado maximiza el poder del campo toroidal electromagnético del corazón, que puede ser medido hasta a varios metros de distancia del cuerpo. Este campo no solo es un subproducto de la emoción, sino un transmisor activo de información energética. Un corazón en coherencia amplifica la señal de la intención, el primer vector, permitiendo que la información codificada en el pensamiento adquiera la potencia necesaria para interactuar con el campo cuántico. La coherencia transforma el deseo débil en una instrucción física para el universo. La neurobiología demuestra que el corazón, poseedor de su propio pequeño cerebro, el ganglio cardíaco, envía más información al cerebro superior de la que recibe. Cuando la señal del corazón está ordenada, envía un mensaje de seguridad, plenitud y aprecio a los centros emocionales y racionales del cerebro, lo que silencia las alarmas de la supervivencia y permite el acceso a estados de creatividad y percepción expandida. En este estado de orden interno, la mente deja de ser el guardián del trauma pasado y se convierte en el navegador del potencial futuro.
Debes entender algo fundamental que los sistemas de pensamiento basados en la moralidad suelen ocultar: la ley de manifestación, la ley de la vibración. Es completamente impersonal. No hay juicio moral en el campo cuántico. La coherencia perfecta, la alineación de la tríada, manifestará absolutamente cualquier cosa, ya sea lo que la sociedad etiqueta como bien o mal. Si un individuo logra una coherencia impecable, manteniendo una intención destructiva con una frecuencia emocional elevada, por ejemplo, el placer sádico o la ambición desenfrenada, esa realidad se manifestará con la misma eficacia que un deseo altruista. La física no distingue la ética. La única razón por la que el mal o el caos rara vez logran la manifestación sostenible es porque las emociones de baja frecuencia como el odio, la venganza o el miedo, por su naturaleza, introducen ruido estocástico y disonancia interna, lo que hace casi imposible mantener la coherencia cardíaca. El sufrimiento es el mecanismo de autocorrección que evita que las intenciones caóticas se manifiesten masivamente. La programación del subconsciente es el verdadero campo de batalla. La mente consciente, el 5% de tu capacidad, puede establecer la intención, pero es la mente subconsciente, el 95%, la que alberga los programas operativos y los hábitos bioquímicos que determinan tu campo vibratorio automático. El subconsciente es literal, no lógico, y su lenguaje son las emociones intensas y la repetición sostenida. Mientras la mente crítica, la barrera entre el 5% y el 95%, esté activa, cualquier nueva intención será rechazada como una mentira. Para introducir una nueva programación, debemos rodear o desactivar temporalmente el factor crítico. Esto se logra exponiendo el subconsciente a la información en estados de baja frecuencia cerebral, como el estado teta o delta, justo antes del sueño o inmediatamente al despertar. En estos umbrales, la mente crítica se relaja y el subconsciente se vuelve maleable. Es aquí donde la repetición de la afirmación, ya no como una esperanza, sino como una verdad sensorial, se graba directamente en el sistema operativo. El subconsciente no entiende el tiempo futuro. Si dices, voy a ser abundante, la programación registra. Abundancia es algo que sucederá en el futuro, no ahora. El único lenguaje aceptado es la declaración inmediata y sensorial. Yo soy abundante ahora, y siento la gratitud de esa abundancia en mi cuerpo. Esto debe estar vinculado a una imagen sensorial vívida, obligando al cuerpo a experimentar la química de la manifestación, antes de que ésta se concrete. La persistencia en esta reprogramación provoca un fenómeno medible llamado neuroplasticidad. Cada vez que se repite la nueva verdad, se genera una vaina de mielina alrededor de la nueva conexión neuronal, fortaleciendo el circuito y haciendo que el pensamiento del futuro se convierta en el pensamiento por defecto. La manifestación no ocurre cuando deseas. Ocurre cuando el subconsciente ha adoptado completamente el nuevo programa, transformándolo en un hábito del ser automático. Si la programación es exitosa, el subconsciente automáticamente activa la bioquímica de la emoción adecuada. Cada pensamiento genera un péptido, una cadena de aminoácidos que actúa como un mensajero químico. El pensamiento de miedo genera péptidos de cortisol y adrenalina. El pensamiento de gratitud genera péptidos de oxitocina y dopamina. Las células de tu cuerpo están cubiertas de receptores, esperando estos mensajeros. Si constantemente piensas en el drama, tu cuerpo desarrolla una sobrepoblación de receptores de baja frecuencia, adictos a esa química tóxica. El objetivo de la manifestación es la ingeniería inversa de esta adicción. Debes generar intencionalmente la bioquímica de la dopamina, la recompensa, y la oxitocina, la conexión y la seguridad, solo mediante el pensamiento, sin depender de eventos externos. Esto satura los receptores celulares con una nueva firma química, forzando a la célula a desmantelar los viejos receptores de cortisol y a crear nuevos receptores para el placer y la plenitud. Este es el proceso físico de desintoxicación y renovación biológica. Esta manipulación consciente del estado químico interno anula el efecto nocebo. El nocebo es cuando el cuerpo se deteriora simplemente porque la mente cree que lo hará. La manifestación consciente es el uso deliberado del efecto placebo, no solo para curar una enfermedad,
sino para generar una realidad entera. Estás utilizando el poder del sistema de creencias para obligar al sistema endocrino a liberar la química exacta del futuro que deseas, haciendo que tu cuerpo se convierta en la evidencia física de esa realidad antes de que la veas con tus ojos. La maestría reside en utilizar el cuerpo como un laboratorio alquímico. La respiración coherente y la postura corporal intencional se convierten en palancas directas para la liberación de estos neuropéptidos. Al controlar la respiración, controlas el sistema nervioso autónomo, y al controlar el sistema nervioso autónomo, dictas qué química será predominante en tu torrente sanguíneo, cerrando el bucle de retroalimentación de la tríada. La manifestación no es una petición, es una condición bioquímica sostenida. Hemos abierto el telón de tu propia biología y revelado que la manifestación es un acto de ingeniería electromagnética y bioquímica, completamente impersonal y desprovisto de moralidad. Ahora sabes que el único factor limitante es tu incapacidad para sostener la coherencia perfecta de la tríada sin que el programa subconsciente, adicto a su química de drama, sabotee la señal. Si la ley es ciega a la ética y solo responde a la frecuencia coherente, ¿estás dispuesto a enfrentar la responsabilidad total de ser el único creador de tu realidad, aceptando que tu sufrimiento es el resultado directo de la incoherencia interna y no del destino o la injusticia externa? Finalmente, llegamos a la cumbre de la comprensión, al punto donde la tríada se disuelve en una única verdad unificada. El universo no es un almacén de deseos esperando ser concedidos, sino un resonador perfecto. Un espejo vibracional instantáneo que no puede reflejar otra cosa que la frecuencia que usted sostiene de manera coherente. La realidad externa es simplemente el holograma tridimensional proyectado por la firma electromagnética de su corazón y cerebro, una manifestación tardía de la energía que usted irradió días o semanas atrás. La manifestación, entonces, es una ley de resonancia impersonal. La ilusión de la separación entre observador y observado se desintegra. Usted no está pidiendo algo al campo, usted es el campo, y al sostener la frecuencia pura de la realidad deseada, a través de la coherencia interna, pensamiento claro y emoción elevada, usted obliga a las ondas de potencialidad a colapsar en la partícula que prueba su estado interno. El proceso es tan infalible como la gravedad, respondiendo únicamente a la calidad y constancia de su emisión de energía. La iluminación reside en entender que la disonancia interna es lo único que mantiene la realidad no deseada en su lugar. Si su pensamiento, carga eléctrica, dice prosperidad, pero su emoción, carga magnética, impulsada por la bioquímica adicta al miedo, dice escasez. La incoherencia anula la señal, y el espejo no tiene más remedio que reflejar el caos. La tríada, cuando es perfectamente alineada, crea una onda portadora de tal potencia que supera el ruido cuántico de la matriz de la limitación. El cuerpo, habiéndose transformado en el laboratorio alquímico, ya no busca la evidencia en el mundo externo para sentirse bien, sino que produce la química de la realidad deseada, antes de que ésta aparezca, convirtiendo al organismo en el ancla biofísica de esa nueva realidad. Esta es la maestría del campo unificado. Usted ya no persigue la realidad, usted la irradia desde un estado de ser inmutable, y el universo, como un siervo obediente a la ley vibracional, la sirve de vuelta en forma material. La clave magnética para esta reflexión perfecta es la emoción sostenida. El universo responde exponencialmente a la profundidad de su convicción emocional, que no debe confundirse con la esperanza o el deseo necesitado. La convicción es la certeza inquebrantable que proviene de la gratitud sentida por algo que todavía no es visible a los ojos físicos. Esta gratitud es la firma vibracional más alta, la prueba de que el ser ha trascendido la dependencia de la evidencia sensorial y ha aceptado la realidad en el campo inmaterial. Esta emoción es el imán que organiza las partículas subatómicas. El pensamiento inicia la onda, pero la emoción sostenida dobla el espacio-tiempo. Si usted puede sostener la frecuencia de la abundancia, del amor incondicional, de la salud perfecta, a pesar de lo que el entorno inmediato refleje, usted está operando desde la soberanía, forzando al espejo a cambiar su imagen. Cualquier realidad que persista y que no sea deseada,
es simplemente la prueba de que existe una adicción química subconsciente, una frecuencia residual que aún está siendo emitida y reflejada. Esta comprensión nos obliga a abandonar la narrativa de la víctima. Si el universo es un espejo perfecto, entonces todo sufrimiento, toda limitación observada, es una retroalimentación precisa de una incoherencia sostenida internamente. No hay destino cruel ni injusticia externa, solo hay ley vibracional. La iluminación no es un evento místico, es un acto de responsabilidad radical donde el creador acepta que su mundo es una extensión perfecta de su estado interno predominante. El maestro ya no mira al mundo para decidir cómo sentirse, mira a su estado interno para dictar lo que el mundo debe reflejar. El trabajo final es el de mantener esa coherencia de manera ininterrumpida, a pesar de los intentos del ego y de los programas químicos de devolverlo a la familiaridad del drama. La disrupción de la matriz se logra al negarse a resonar con cualquier frecuencia que no sirva al potencial más alto de su ser. Al integrar la tríada, mente, propósito, corazón, imán, cuerpo, evidencia bioquímica, usted se convierte en el generador de campo unificado que siempre estuvo destinado a ser. La manifestación es el efecto secundario natural de estar en un estado elevado y coherente. El espejo vibracional del universo no tiene la capacidad de mentir. Si usted irradia soberanía, recibirá soberanía. Si irradia completitud, recibirá la evidencia de completitud. El universo es la respuesta constante a la pregunta que su estado de ser está planteando. Mire a su vida actual, a su riqueza, a sus relaciones. Ese es el informe de su frecuencia actual. La única acción requerida a partir de ahora es sostener la verdad de su nueva realidad, momento a momento, respiración a respiración, hasta que el espejo no tenga más remedio que reflejar la totalidad de su esplendor. Esta es la síntesis final. La realidad es la evidencia física de su coherencia interna. La única distancia que existe entre usted y la realidad que desea no es el tiempo ni la dificultad, sino el abismo de frecuencia creado por su sostenida adicción emocional a la química del pasado. La soberanía total sobre su existencia es alcanzada en el momento preciso en que usted rompe esa adicción y acepta, sin sombra de duda, que usted no es una gota en el océano, sino el océano en una gota, y que el campo de potencialidad no existe fuera de la conciencia que usted irradia. Ahora que la ley ha sido revelada y sabe que su sufrimiento es opcional y completamente autogenerado, ¿cuál es la primera, inmediata e irrevocable frecuencia que se compromete a sostener hoy, sabiendo que el universo ya está escuchando el silencio de su corazón coherentemente alineado? Esta transmisión es inútil si la sabiduría permanece estancada. La expansión de esta conciencia es parte de su misión. Si el conocimiento aquí compartido resonó con la verdad profunda de su ser, declare su expansión. Comparta este portal con aquellos que están listos para romper la matriz. Active el signo sagrado de este canal y garantice su acceso directo a las futuras revelaciones. Su compromiso con la expansión es el acto de gratitud que amplifica su propia frecuencia. Hemos comprendido la ley. Es hora de aplicarla directamente a la creación de la forma material. El próximo portal se abre hacia la ingeniería de la abundancia sostenida. Prepárese para Despertando el código de la abundancia eterna, la ciencia de la riqueza intencional.